Mi historia no empieza como la de cualquier hombre. No fui traído al mundo por casualidad ni por simple deseo humano, sino por un milagro. Todo comenzó mucho antes de que yo respirara por primera vez, cuando un ángel del Señor apareció ante mi madre, una mujer que había sido estéril toda su vida. Imagínate su sorpresa cuando ese ser celestial le dijo que tendría un hijo que cambiaría el curso de la historia de Israel. Pero no sería ningún hijo, yo estaría consagrado a Dios desde el vientre, nazareo por nacimiento, apartado para un propósito divino. Ser nazareo no era una tarea ligera. Desde el momento en que mi madre supo de mi existencia, se le dio una advertencia clara: nunca beberás vino ni licor, ni cortarás el cabello de este niño. Este voto, que también debía seguir durante su embarazo, era una señal de la fuerza que Dios me otorgaría. Mi fuerza no era mía, era un don de Dios, y mientras me mantuviera fiel a las reglas del nazareato, esa fuerza sería inquebrantable. Pero, como cualquier bendición, también traía consigo una enorme responsabilidad. La gente hablaba de mí incluso cuando aún era un niño, esperando ver qué haría, cómo el Señor obraría a través de mí. Pero, aunque tenía un llamado divino, la vida que me esperaba era mucho más complicada de lo que cualquiera imaginaba. Mis pruebas y desafíos no solo vendrían de mis enemigos, sino también de mis propias decisiones, tentaciones y debilidades. Poco sabía yo en esos primeros años que mi mayor enemigo no sería un ejército de filisteos, sino yo mismo. Y aunque tenía la fuerza para destruir a mis adversarios, la verdadera lucha siempre estaría en mi interior. ¿Podría yo ser fiel a ese llamado? ¿Mantendría mi promesa o caería víctima de mis propias pasiones? Esa pregunta, que tal vez ni el mismo ángel pudo responder, comenzaría a ser respondida con los primeros actos de mi vida. Porque aunque mi nacimiento fue milagroso, lo que estaba por venir sería solo el principio de una historia que cambiaría todo para. Y así comenzó mi camino, marcado por actos de fuerza y de fe. Pero también de conflicto, porque la vida de un hombre como yo. Mi destino comenzó a revelarse a medida que fui creciendo. Aunque sabía que había sido apartado para una misión divina, no fue hasta mi juventud cuando me di cuenta del poder que habitaba en mí. El primer gran acto que marcó el inicio de mi camino ocurrió un día mientras caminaba por los viñedos de Timnat. Iba a buscar a la mujer filistea con quien había decidido casarme, un acto que desde el inicio generaba tensiones con mi propio pueblo, porque, ¿cómo podía un hombre de Israel casarse con una filistea? Ese día, mientras caminaba, escuché el rugido feroz de un león que me acechaba entre las sombras. Sin pensarlo, el Espíritu del Señor vino sobre mí, y mis manos se llenaron de una fuerza que jamás había sentido. Con un solo movimiento, tomé al león y lo desgarré como si fuera un cordero, como si aquella bestia no fuera más que una criatura indefensa ante mi poder. Esa fue la primera vez que experimenté la fuerza que Dios había puesto en mí, pero también el primer indicio de que mi vida no sería. A pesar de ese asombroso acto, mis decisiones no siempre siguieron el camino más sencillo. Mi matrimonio con la filistea trajo consigo una serie de conflictos que se irían acumulando. Durante nuestra boda, desafié a los filisteos con un enigma, uno que creía que jamás podría resolver: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Mi acertijo se basaba en mi encuentro con el león, al que había regresado días después para encontrar un enjambre de abejas que había hecho miel en su cadáver. Sabía que nadie podría descubrir la respuesta, pero los filisteos presionaron a mi esposa, amenazándola hasta que finalmente cedió y les reveló el secreto. La traición de alguien tan cercano surgió en mí un fuego de venganza que sería difícil apagar. Lleno de furia por el engaño, maté a 30 hombres filisteos en la ciudad de Ascalón para pagar la apuesta que había hecho, tomando sus ropas para cumplir mi promesa. Este acto de violencia fue solo el principio de una guerra personal que mantendría con los fil. Con mi esposa entregada a otro hombre y mi honor en juego, mi deseo de venganza creció. Sin embargo, cada paso que daba en este camino me llevaba más lejos de las reglas que había jurado seguir como nazareo. Sabía que mi fuerza provenía de Dios, pero las tentaciones y los impulsos humanos eran un enemigo con el que
La tensión entre mi pueblo y los filisteos seguía creciendo, y aunque mis actos de fuerza me hacían temido, también alimentaban el odio de nuestros enemigos. Lo que no sabía en ese momento era que mi destino no solo estaba ligado a mi habilidad para pelear, sino también a las decisiones que tomaría en medio del conflicto. Pronto, mis actos de venganza escalarían a niveles inimaginables, y la guerra que estaba desatando contra los filisteos se convertiría en algo mucho más personal y destructivo. Lo que comenzó como una pelea por honor, estaba a punto de convertirse en una cruzada de destrucción y caos, donde mi fuerza se usaría no solo para vengar una traición, sino para desafiar todo un imperio. Lo que estaba por venir definiría no solo mi liga. El conflicto con los filisteos no terminó con la muerte de aquellos hombres en Ascalón. Al contrario, se intensificó. Mi vida se había convertido en una lucha constante entre la misión que Dios me había encomendado y mis propios deseos de venganza y justicia. Lo que comenzó como un conflicto personal pronto se transformó en una guerra entre naciones. Después de que mi esposa fue entregada a otro hombre, el fuego de la traición ardía dentro de mí. Necesitaba hacerles pagar, no solo a los responsables, sino a todos los filisteos que se cruzarán en mi camino. Entonces, ideé una venganza que nadie olvidaría. Tomé 300 zorras y las até de 2 en 2 por la cola, colocando una antorcha encendida entre ellas. Luego las solté en los campos de los filisteos. Los gritos de desesperación resonaron en el aire mientras las zorras corrían a través de sus campos, quemando todas las cosechas, los olivares y los viñedos. Ese acto devastador fue un golpe brutal para los filisteos, no solo porque arruiné sus cultivos, sino porque con ello quebré su economía. Sin embargo, lejos de rendirse, los filisteos respondieron con una furia imparable. En lugar de enfrentarme directamente, buscaron venganza de la forma más cruel, quemaron viva a mi esposa y a su padre. Fue una jugada que me llenó de ira, una que solo conocía el lenguaje de la destrucción. Habían tocado lo más profundo de mi dolor, y no había nada que los detuviera de mi furia. Ya no era una simple cuestión de honor o justicia, ahora era. Así que volví a ellos con más fuerza. Los golpeé con tal violencia que muchos murieron a mis manos, mientras otros huían aterrados. Sin embargo, los filisteos no se detendrían fácilmente. Ante la amenaza que yo representaba, reunió un ejército y comenzó a buscarme por todas partes. La presión fue tanta que los hombres de Judá, mi propio pueblo, vinieron a buscarme. Me suplicaron que me entregara a los filisteos para evitar la destrucción de sus ciudades. Yo sabía que no podía hacerme frente, así que accedí a ser atado con cuerdas nuevas y entregado a mis enemigos. No les importaba si era su juez, ni mi destino divino, solo querían la paz. Los filisteos pensaron que me tenían derrotado, que finalmente habían conseguido someter al hombre que les causaba tanto terror. Pero cuando llegaron a llevarme a su campamento, el Espíritu del Señor vino sobre mí una vez más. Las cuerdas que me ataban se desintegraron como si fueran hilos de paja. A mi alrededor solo había caos, y en medio de todo, encontré la quijada de un asno. Con esa arma improvisada, la ira y la fuerza de Dios me guiaron. No fue una batalla, fue una masacre. Derribé a 1000 hombres filisteos con esa quijada, dejando a los pocos sobrevivientes en un estado de terror absoluto. Sabían que no podían detenerme, que la fuerza que... Sin embargo, a pesar de estas victorias, sabía que mis acciones no me acercaban a la paz, sino que me llevaban más lejos. Cada vez que alzaba la mano contra los filisteos, sentía que me alejaba de la misión sagrada que se me había encomendado. Mi vida se estaba convirtiendo en una serie de venganzas y violencia, y en el proceso, comenzaba a perderme a... Las batallas no se detendrían aquí. Había humillado a los filisteos una y otra vez, y aunque me temían, también me odiaban con la misma intensidad. Y cuando el odio se combina con la astucia, puede ser un enemigo más peligroso que cualquier espada o ejército. No sabía entonces que mi mayor batalla no sería contra 1000 hombres armados, sino contra una persona que me atraería hacia mi caída con una traición mucho más dolorosa que cualquier otra. Después de mis triunfos, la fama de mi fuerza y mis hazañas se esparcieron como el fuego en la paja. La leyenda de Sansón,
el hombre que había derrotado a millas de filisteos con solo la quijada de un asno, resonaba en cada rincón de Israel. Pero en medio de esta gloria, el camino de la tentación se presentaba con más seducción que nunca. Fue entonces cuando conocí a Dalila, una mujer de belleza cautivadora que me hizo olvidar, aunque sea momentáneamente, los peligros que me rodeaban. Dalila se convirtió rápidamente en una parte esencial de mi vida. Su dulzura y encanto me envolvieron, y mi corazón, que había estado lleno de ira y venganza, comenzó a experimentar sentimientos más suaves. Sin embargo, mi amor por ella me nubló la razón y me llevó a ignorar las advertencias de mi propia conciencia. Lo que no sabía era que los filisteos habían puesto un precio a su traición. Había sido sobornada por ellos para que descubriera el secreto de mi fuerza, una traición que se gestaba él. Un día, después de que me había revelado mis secretos más íntimos, le confié mi verdadero poder, el voto nazareo que me separaba de los demás. Le conté que nunca había cortado mi cabello, que era la fuente de mi fuerza y mi conexión con Dios. Al decir esas palabras, algo dentro de mí se quebró, como si estuviera rompiendo el pacto que había hecho. En el fondo, sabía que esto era un error. Esa noche, mientras dormía, Dalila cortó mis trenzas. Cuando desperté, me encontré débil, como cualquier hombre. La traición fue repentina y devastadora. Los filisteos me habían estado esperando, y en cuanto me desperté, me apresaron, me ataron y me llevaron a Gaza. No solo había perdido mi fu. La humillación fue aplastante. Me cegaron y me llevaron a trabajar como un burro, moliendo grano en una prisión, un rey que había caído de su trono a la más profunda degradación. En ese momento, comprendí que había permitido que mi deseo por el amor nublara mi juicio y que Sin embargo, en medio de la oscuridad, mi cabello comenzó a crecer de nuevo, y con él, también lo hacía mi fe en Dios. A pesar de estar en la prisión, la voz del Señor aún resonaba en mi corazón, recordándome el propósito que tenía para mí. Mientras mis enemigos se regocijaban, celebrando su victoria. En mi corazón, la chispa de la redención comenzaba a encenderse. La traición de Dalila, aunque devastadora, no podría silenciar el llamado que Dios tenía para mí. Pronto, se presentaría una oportunidad para que me levantara de las cenizas, no solo para vengarme de los filisteos, sino para cumplir con el propósito que se me había encomendado desde el principio. La batalla final estaba a la vuelta de la esquina, y aunque mis enemigos me habían despojado de mucho, no podrían quitarme mi fe. El tiempo en la prisión fue un periodo de reflexión y transformación para mí. Aunque había sido capturado y humillado, mi fe en Dios comenzó a florecer de nuevo. Mientras mis enemigos celebraban su victoria, mi corazón se llenaba de una mezcla de dolor y determinación. Sabía que había cometido errores, pero también entendía que mi propósito aún estaba vivo. La fuerza que una vez me había definido regresaba poco a poco, no solo en mis músculos, sino en mí. Un día, los filisteos decidieron celebrar su triunfo. Organizaron una gran fiesta en el templo de Dagón, su dios, para conmemorar la captura de su enemigo más temido. Se reunió millas de filisteos, riendo, bebiendo y burlándose de mí. Me trajeron a la sala principal para que se rieran de mí, y en ese momento, sentí el peso de su odio y el desprecio que me habían mostrado. Sin embargo, en mi interior, también sentí una fuerza renovada, una llamada que resonaba con mayor claridad que nunca. Sabía que no solo tenía que hacer justicia, sino que debía llevar a cabo la misión que Dios me había encomendado. Con el corazón palpitante y la mente concentrada, abrí mis brazos y apoyé mi peso contra las columnas. Señor, dame fuerza una vez más, murmuró, con el eco de mis palabras resonando en el aire. Con un último aliento de determinación, empujé con todas mis fuerzas. Las columnas temblaron, y el sonido del crujido resonó en el templo. La estructura comenzó a ceder, y los gramo. La fuerza que Dios me había concedido fue desatada de una manera que nunca antes había experimentado. Con un movimiento, las columnas se desplomaron, y el templo se desmoronó sobre mí y sobre los kilómetros de filisteos que allí se encontraban. En un instante, mi sacrificio se convirtió en una victoria colosal.
La risa burlona se convirtió en gritos de horror. Mientras caía junto con las ruinas, sintió una mezcla de dolor y paz. Sabía que mi vida había estado llena de conflictos y decisiones erradas, pero al final, había cumplido con el propósito que Dios había trazado para mí. Aunque mi vida había terminado, la historia de mi fuerza y mis luchas viviría para siempre en la memoria de mi pueblo. La historia de Sansón no se trataba solo de la fuerza física, sino de la lucha interna entre el bien y el mal, entre la tentación y el sacrificio. Morí en el acto de cumplir con el llamado divino, en un momento de redención que llevaría a mi pueblo hacia una nueva esperanza. A través de mis fracasos, había encontrado la verdadera fuerza, aquella que proviene de la fe y de un propósito más grande que uno mismo. Así, en mis últimos momentos, comprendí que aunque había caído en la trampa de la traición y la debilidad, también había dejado un legado de fortaleza y fe. La historia de Sansón, el hombre más fuerte, sería recordada no solo por su fuerza, sino por su sacrificio final, un sacrificio que cambiaría el destino de Israel para siempre. En medio de la oscuridad y la desesperación, había encontrado la luz, y aunque mis enemigos habían intentado destruirme, mi historia terminaría en una explosión de fe y fuerza divina que resonaría.